Hola, mi nombre es William Adams y en este pequeño, pero aún así muy valioso material audiovisual voy a explicar el tema en la unidad 5 de la clase de Entorno Legal de los Negocios, el cual lleva por nombre Propiedad Industrial. Comenzamos. Y bueno, ¿qué es la propiedad industrial? La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo. Estos derechos exclusivos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus titulares. Son bienes susceptibles de ser usufructuados a través de licencias de uso, cesión o prenda. Pueden ser protegidos de terceros que pretendan beneficiarse de ellos sin el previo consentimiento de su titular a través de diferentes acciones que la ley otorga. La propiedad industrial se divide en invenciones, que abarcan las patentes de invención, modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados y signos distintivos, que comprenden a las marcas, los lemas, nombres, avisos comerciales y las indicaciones de procedencia. En nuestro país, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor, que esto incluye obras literarias, musicales, artísticas y fotográficas, entre algunas otras, y la propiedad industrial, que son las invenciones y los registros. La Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, INPI por sus siglas, tiene la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial a nivel nacional. Las figuras jurídicas que protege el INPI son las patentes, que es el producto o proceso que demuestra ser nuevo a nivel internacional. El modelo de utilidad, que son aquellas modificaciones a inventos, herramientas y maquinaria que ya existen, pero mejoran su desempeño o algún proceso. Y los diseños industriales, como lo son el modelo industrial, dibujo industrial, la marca, el aviso comercial, el nombre de un comercial y su denominación de origen. Ahora bien, la protección de la propiedad industrial tiene por la finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichas figuras. Es por ello que el instituto se rige bajo tres características de los derechos de propiedad industrial. Uno, la exclusividad, en donde el titular es el único autorizado para explotar comercialmente lo que ha protegido. 2. La territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son independientes a los otorgados en otros países. Y el último, la temporalidad, es el tiempo estipulado durante el cual se puede explotar comercialmente lo protegido. El INPI contribuye a que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial y la creatividad de la población se integren en la cadena de valor, que aporte a la sociedad los beneficios derivados de la innovación, las buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad científica e industrial mexicana. Vamos a hablar de algunos derechos con los que cuenta el titular del invento y de la patente que esté a su nombre. Tenemos una exclusividad para poder fabricar el producto o utilizar el procedimiento patentado en todo el territorio del país. También hablamos de un derecho a poder comercializar con un cierto grado de exclusividad el derecho a conceder licencias exclusivas o no, limitadas o no en un tiempo y en un espacio, y pudiendo imponer de este modo las condiciones a las cuales se sujetará la explotación de la invención por un tercero, y regular en menor o mayor medida la actividad productiva y comercial. También el derecho a introducir nuevos productos similares que eventualmente podrían estar cubiertos por la patente concedida, o a permitir que los introduzca un tercero. También se pueden acumular patentes de forma que, pues esto igual y se puede ver de alguna forma de un monopolio, porque estás como comiéndote la oportunidad de que alguien más agarre mercado que tú quieres. También al explotar el invento en exclusiva, tiene el poder de fijar un precio para la comercialización de sus bienes. Entonces, eso también es parte de demanda, oferta, todo esto.
En el caso de secretos industriales, la posibilidad de tener conocimientos mediante un desarrollo independiente les priva del carácter de monopolio jurídico. Pueden, sin embargo, dar lugar a monopolios o posiciones sustanciales de hecho. Si solo una empresa o un conjunto de ellas en posición no competitiva tienen acceso a los conocimientos en cuestión y estos permiten excluir a la posible concurrencia de determinado mercado. Los derechos de propiedad intelectual otorgan también una exclusividad jurídica respecto de determinadas obras, que puede repercutir o no en posiciones sustanciales de mercado, según sean las circunstancias de aquellas. Cabe observar que tales derechos han planteado un menor número de casos en relación con las legislaciones antimonopólicas que los de propiedad industrial. Pese que los principios generales aplicables a la propiedad intelectual son similares en esta materia a los que rigen a las patentes y a otros derechos de propiedad industrial, no cabe extender en forma incalificada las soluciones aplicables a estos, a los derechos de autor y otros de similar naturaleza. Por ejemplo, los efectos sobre la competencia puede tener una cláusula contractual restrictiva de la investigación y el desarrollo, y estos no serán generalmente relevantes respecto a los derechos de propiedad intelectual. Gran parte de las reglas desarrolladas por la jurisprudencia estadounidense y europea en relación con el ejercicio de los derechos de propiedad industrial se relacionan con los contratos de licencia de patentes, que estos constituyen un medio especialmente eficaz para imponer restricciones sobre el licenciatario, debido al poder de mercado derivado de los derechos exclusivos sobre las invenciones tuteladas. Sin perjuicio del análisis de determinados casos específicos que se plantean respecto a tales licencias, se debe observar que la evaluación de estos actos requiere determinar en qué medida son superiores a los que resultarían a la utilización directa de las invenciones u otros elementos licenciados y en qué grado estas cláusulas son necesarias para la transferencia, si bien parcial, de los derechos de propiedad intelectual involucrados. Respecto de la primera cuestión, debe tenerse en cuenta que si bien un contrato puede imponer capacidad de ocupar posición independiente y activa de los mercados, le permite asimismo tener acceso a las invenciones y otros conocimientos que en caso contrario permanecerían fuera de su alcance. La utilización de determinada tecnología aun en condiciones desventajosas en razón de las regalías debidas en consecuencia o a la imposición de otras obligaciones sobre el licenciatario puede tener efectos sobre la competencia si permite tener acceso a aquel sobre determinado mercado, posibilitando el desarrollo de estructuras de comercialización y de la capacidad técnica necesaria para la utilización adecuada de la tecnología en cuestión una vez expirados los derechos exclusivos sobre ellos que posee el licenciante. Y profundizando un poco más, la propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o las innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan los individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Y junto con esto, como ya había mencionado un poco, tiene un derecho de territorio. Este derecho le confiere al titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con su autorización. La protección en nuestro país solo es válida en el territorio nacional. Su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita la protección. También un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial, un signo distintivo, marca, nombre, etc. Otorga dos tipos de derechos. En primer lugar, el derecho a utilizar la invención, el diseño o signo distintivo, y en segundo lugar, el derecho a prohibir que un tercero lo haga. Y dentro de los signos distintivos, la marca, el nombre, un emblema, una expresión o una seña de publicidad y la denominación de origen. Según la Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 4, indica que una marca es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional
o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra. La marca es cualquier signo que permite distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o bien prestados por una persona de los de otra. La marca es la principal característica de una propiedad intelectual o industrial. Su principal objetivo es distinguir en el mercado un producto o servicio de otro muy similar. Y en el caso de la legislación, se requieren que sean algo visible, o sea, que sea fácil de distinguir entre uno y otro generalmente. Vamos a hablar un poquito sobre los elementos por los cuales se forman las marcas. Dentro de estos encontramos uno que es denominativo. Son las marcas que están integradas exclusivamente por palabras, nombres, frases, letras o bien cifras. También tenemos unas que se llaman figurativas, cuando están constituidas exclusivamente por figuras, retratos, escudos, estampas, viñetas, líneas, franjas, combinaciones de colores y otros signos similares. Las mixtas son cuando están integradas por elementos denominativos y figurativos. Son marcas que combinan palabras con elementos que muestran la marca como un solo elemento o como un conjunto. Y las tridimensionales, que están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen con una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, una presentación, un acondicionamiento de los productos, de sus envases o la envoltura, o también de sus locales comerciales en los que se venden los productos o se presta el servicio. Son las marcas que protegen los envoltorios, los empaques, envases, la forma de presentación de los productos, etc. Si estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase. Hablando un poco sobre patentes, la definición viene siendo que es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto, material o inmaterial, susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención, como representante, por ejemplo, en un espacio de tiempo que generalmente es de 20 años desde la fecha de aprobación. Dentro de las patentes hay una denominada de invención y es la concesión por el Estado que otorga el derecho de monopolio de explotación industrial del objeto de una invención susceptible de ser explotada industrialmente. Y también parte de todo esto, por mencionar la naturaleza jurídica, la patente estriba en dos partes. Una, en el derecho absoluto de explotación exclusiva que tiene el inventor, derecho industrial de carácter real, y la otra, que consiste en el título o documentos que se expiden por el Estado a favor del inventor y el cual sirve para acreditar los derechos que tiene éste sobre la invención. Hablemos un poco sobre qué no se considera una invención. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, seres vivos o una parte de él como se encuentra en la naturaleza, algún proceso biológico natural, el material biológico existente en algún hábitat, inclusive un genoma o un germoplasma de cualquier ser vivo, obras literarias y artísticas, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, los programas de computador o el soporte lógico y las formas de presentación de información. También las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse necesariamente para lo siguiente: proteger el orden público, la moral, proteger la salud o la vida de las personas o los animales, el preservar los vegetales, evitar daños al medio ambiente. Y las invenciones que sí son patentables incluyen microorganismos modificados, vacunas, proteínas modificadas, genes modificados y sistemas de expresión. Y también, obviamente, existen condiciones para que se lleve la patente. Entra la utilidad. La invención tiene que tener una utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial,
de una u otra índole, tiene que ser novedosa, debe de tener alguna característica que hasta el momento no sea conocida en el cuerpo de conocimientos y tiene que tener no evidencia. En la invención debe observarse lo que se ha venido a llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate. Dentro de este tema existe algo llamado modelos de utilidad, los cuales son un poco menos conocidos que las patentes, pero también son de mucha ayuda para poder proteger invenciones. La expresión de modelo de utilidad se utiliza para referirse a un título de protección de determinadas invenciones. Como las invenciones en la esfera mecánica, por lo general, los modelos de utilidad se aplican a las invenciones de menor complejidad técnica y a las invenciones que se prevé comercializar solamente durante un tiempo limitado. El procedimiento para obtener protección, en tanto que modelo de utilidad suele ser más breve y sencillo que el relativo a la solicitud de una patente. Los requisitos para este tipo de protección son menos rigurosos que los relativos a la solicitud de patentes. El requisito de novedad es obligatorio, mientras que los de actividad inventiva y no evidencia a veces se contemplan o son menos rigurosos. Por lo general, la vigencia del modelo de utilidad oscila entre los 7 y los 10 años. Las tasas que se exigen para la obtención y el mantenimiento de los derechos a ese respecto suelen ser inferiores a las relativas a las patentes. En México se aprecia una falta de cultura para poder registrar marcas y también, como dato curioso, solo el 4% de las patentes que se han registrado en México son para mexicanos. En el país se carece de una cultura del registro de patentes y marcas, afirmó Esteban Barrones, que es un consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el país hay suficiente creatividad y capacidad de innovación, agregó en el Instituto de Química de la UNAM. Solo el 4% de las patentes que se registran en el país se conceden a mexicanos y el otro 96% va a extranjeros, lo que revela la inexistencia de la cultura de registro de innovaciones y de la comercialización de las mismas. A pesar de que mediante ambos mecanismos y la explotación de la tecnología se genera riqueza, aseveró el consultor de la División de Pequeñas y Medianas Empresas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, Esteban Barrones. Subrayó que no hay una cultura de registro y por gran parte de la innovación que se desarrolla en países como México se realiza solo dentro del ámbito universitario, mas no llega a un mercado. Hay que entender que los fines de los investigadores son meramente académicos y su objetivo, además de servir a la sociedad, es publicar, no patentar ni comercializar. Dio a conocer que se tiene el registro aproximado de 40 millones de patentes en el mundo. Cada año se publica 1 millón más de solicitantes a nivel internacional. El 70% de la información tecnológica contenida en documentos de patentes no está disponible en ninguna otra fuente de información, porque las empresas se niegan a divulgar sus secretos. Frente a la cultura de innovación, sostuvo que las industriales se enfrentan con problemas de recursos económicos y a escasa preparación técnica para adoptar las nuevas tecnologías. A ello se añade el hecho de que el sector privado tampoco tiene la cultura de invertir en investigación, mientras en México se destina a esta materia del 0.4 al 0.5% del PIB. En países como Estados Unidos y Japón es del 1.7%. Así, los países donde al año se solicita el mayor número de patentes son Japón, Estados Unidos e Europa. Es decir, los tres polos con más generación de tecnología, aunque también han surgido otros mercados importantes como lo son Corea. Por este motivo es necesario fomentar en México y despertar el interés de las empresas para poder aprovechar estos avances tecnológicos y todos los beneficios que traen. En el campo del plagio y la piratería, el representante de la OMPI destacó que en los países del mundo, incluido México, se incurren estos actos ilícitos, por lo que no es un problema de fácil solución. El propietario de la patente o marca puede hacer valer sus derechos mediante el registro como única alternativa. Planteó que no se pueden medir las pérdidas económicas resultado de estas irregularidades,
porque el tema se maneja siempre mediante la especulación y no con datos concretos. Si hay, en cambio, un riguroso control en determinados productos, como lo es el tequila, debido a la protección de producción geográfica que da ese derecho solo a México. Para evitar las duplicidades o el plagio a nivel internacional, la propia empresa o persona responsable se encarga de monitorear el uso de ese derecho. Hay vías legales para evitar la piratería, efectuar acuerdos de licencia o franquicia con el titular de la patente o la marca, lo que permite la transferencia de tecnología o la utilización de su logotipo. Ante esta situación, Esteban Barrones explicó que durante los últimos años el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual creó 4 oficinas regionales en todo el territorio de México, con el propósito de promover y ayudar a los empresarios para que utilicen el sistema de la propiedad intelectual. Esta labor de promoción, expresó, es un mecanismo fundamental para dar a conocer el SPI entre el sector empresarial debido a que desconfían de él y no lo consideran algo barato. Dijo que al verlo como un gasto se convierte en problema, pero la situación cambia si se reconoce como una inversión que produce ganancias a futuro. Conclusión, en México no hay cultura de patentar cosas. Es importante que empecemos a hacerlo, es importante que las universidades promuevan este ejercicio porque beneficia en general a todo el país y es un tema bastante interesante y que podemos investigar más a fondo por propia cuenta.